Como todos los años, aprovecho el verano para hacer un repaso de los juegos que más me han gustado del año anterior. Al menos los juegos que yo he probado y cuáles son de esos los que más me han gustado. Este año no he podido jugar todos los juegos que me hubiera gustado por razones que probablemente ya conocéis, porque he estado durante bastantes meses ingresado en un hospital y eso pues dificulta el poder jugar. Pero bueno, vamos a ver de todas formas de los que he probado cuáles son los que más me han llamado la atención. En el número 10 tendríamos a Space Corp. Un juego que mezcla dos conceptos, un juego económico con un juego de exploración espacial. Un juego además que tiene una característica también bastante peculiar, y es que es como si fueran tres juegos en uno solo. O quizás un juego dividido en tres partes. Sería más apropiado, eso sería más apropiado decirlo. Un juego en el que vamos a ir explorando el sistema solar y luego nos vamos a ir alejando poco a poco del sistema solar, colonizando o colocando factorías en diferentes sitios, y vamos a ir haciéndolo gracias a un motor de cartas que van a simular las tecnologías y los motores, las diferentes equipamientos que tienen estas corporaciones. El juego es una carrera entre todos los jugadores por ir ocupando espacios, por conseguir llegar antes que los otros jugadores, y consigue hacerlo de una manera bastante eficaz. De una manera además eficaz sin complicarse en exceso. O un juego que hace algo parecido es el High Frontier de Sierra Madre de Phil Eklund, pero lo hace complicándolo mucho. Excesivamente complicado. Quizás haya gente que le guste eso, y a mí en cierta medida eso me interesa, pero al final no se convierte en un juego, se convierte en una experiencia, en una especie de simulación compleja, muy compleja, mientras que este juego consigue ser eso, ser un juego, y consigue que podamos explorar el sistema solar dándonos unos ciertos conocimientos, un cierto nivel de realismo sin meterse, sin que ese realismo termine destrozando el juego. Cosa que sí creo que pasa en el High Frontier. Por eso Space Corp es uno de mis juegos favoritos de los publicados en el año 2018. En el número 9 de mis favoritos del año 2018 estaría Stuffed Fables, o como se ha publicado en español, Fábulas de Peluches. Un juego donde vamos a llevar una serie de juguetes de peluches en una historia que parecida a un libro de estos de historias de que vas creando tu propia aventura. Entre otras cosas porque el tablero se va formando con el propio libro, se van abriendo páginas del propio libro y se va despegando el tablero. Hice un vídeo que podéis consultar si os interesa este juego, sobre este juego, que podéis ver ahí algunas imágenes. Y las características más llamativas de este juego es que, a pesar de su aspecto, es un juego para todos los públicos. No es un juego exclusivamente para niños. De hecho, quizás es excesivamente complicado para niños. Y tiene recuerda, de alguna manera recuerda al menos a mí me recuerda a las películas de Disney Toy Story, a las películas Toy Story, donde los peluches, los juguetes van teniendo una historia para ayudar al niño. Pues aquí vamos a intentar ayudar a una niña y nosotros somos los peluches, lo cual hace que sea el juego bastante inmersivo, y lo hace además con un sistema sencillito, tirando unos dados, y con esos dados vamos consiguiendo acciones que iremos usando poco a poco y peleando contra unos juguetes contrahechos o unos enemigos formados de partes de diferentes juguetes que forman un aspecto un poco tétrico, y eso le da un punto interesante también al juego, un aspecto un poco, pues sí, tétrico. Creo que es un juego que merece la pena, creo que es un juego interesante, y por eso está en este puesto número 9 del año 2018. El número 8 es para Cataclysm, un juego de la Segunda Guerra Mundial, un juego en el que pone el énfasis en la política más que en el aspecto militar del juego. Un juego que llegué a jugar mucho durante el verano del año pasado, de 2018, y que en cierta medida acabó decepcionándome a mí y a mis compañeros de juego. Quizás porque esperábamos que fuera más militar de lo que es, y no llegamos a comprender, creo que no llegamos a comprender exactamente cuál es el concepto real del juego, que es la política.
cómo se desarrollan las políticas, cómo se van moviendo las cosas fuera del ámbito militar. Y eso creo que lo hace bastante bien. Tienes que conseguir equilibrar tus recursos, tus acciones políticas que se hacen con las banderas, con las cartas, las fichas de banderas, ir equilibrándolas, ir consiguiendo mejorar tu tecnología poquito a poco, ir mejorando tus tropas y luego poder atacar o poder combatir con tus enemigos, con las diferentes ideologías, porque en el juego cada jugador va a representar una ideología: el comunismo, el fascismo, las democracias. Y a pesar de que cuando lo jugamos tuve un regusto amargo, después he ido dándole vueltas, he ido revisitándolo, he ido leyendo las reglas de nuevo, he ido leyendo cosas sobre el juego, y cada vez estoy más de acuerdo que no supimos quizás sacarle, ver la verdadera forma de este juego, que es más político que militar. Y creo que intentaré volver a jugarlo si consigo convencer a mis amigos. Cataclysm, un juego que creo que también va a merecer mucho la pena volver a jugar. El número 7 estaría Hitler's Rage, un juego también de la Segunda Guerra Mundial, un juego que esta vez sí se centra en aspectos puramente militares y lo hace con una forma bastante sencilla, con unas cartas y con tiradas de dados. Vamos a ir jugando cartas y vamos a ir haciendo tiradas de dados para ir conquistando los terrenos. No tenemos unidades propiamente dichas, sino las unidades van a ser de alguna manera estas cartas. Y vamos a ir pudiendo jugar la Segunda Guerra Mundial de una manera muy rápida, quizás en un par de horas. La Guerra Mundial en Europa. De una manera rápida. Y una vez que se le coge el truco al juego, se hace también un juego divertido, diferente. Un juego que creo que merece la pena. Un juego que es interesante. Un juego que es diferente. Y al final, a mí al menos, los juegos, las cosas que busco ya son cosas diferentes. Y por eso está en este número 7. El número 6 es para Root. Un juego de... Pueden jugar hasta 4 diferentes bandos, cada uno de ellos completamente asimétrico del otro, es decir, distintos, con diferentes acciones y diferentes formas de jugar. Algo que ha sido un poco la marca propia de esta casa, de Leder Games, que ya hace unos años sacó Bast. También un juego completamente asimétrico. En este caso Root lo que consigue es que, a pesar de esta asimetría, de esta forma de jugar distinta, el juego sea bastante igualado y esté equilibrado. Especialmente cuando has jugado varias partidas, porque quizás las primeras partidas, cuando juegas las primeras partidas, hay alguna facción, concretamente la facción del mapache, la facción del vagabundo, que con relativa facilidad puede ganar, puesto que parece no amenazar a los demás jugadores, parece que va por libre, no se enfrenta directamente a los otros jugadores, cosa que sí hacen las otras facciones, y tendemos a dejarla por libre, dejarla sin incordiarla. Y al final, en una reunión final puede ganar. Así que una recomendación, si no lo habéis jugado, es que vigiléis muy de cerca a la facción del vagabundo si está jugando. Los demás jugadores, las otras facciones, cada una con sus diferentes formas de jugar, sí están más equilibradas y se van incordiando un poco unas a otras, van ocupando los diferentes claros del bosque que hay que ir controlando, y hace el juego muy interesante. Un juego innovador, un juego fresco, un juego diferente, y que yo desde luego estoy muy contento que haya sido editado finalmente en español. El número 5 de esta lista es para Quartermaster Cold War, el último juego de la serie Quartermaster, que esta vez nos lleva a la Guerra Fría, donde vamos a poder revivir de alguna manera los enfrentamientos, no directos, sí digamos indirectos, que hubo durante esta época de nuestra historia reciente. Por un lado vamos a tener a la facción comunista, la facción soviética, por otro lado la facción capitalista, la facción de Estados Unidos, y luego una tercera facción que van a ser los países no alineados, representando de esta manera un poco la época final de la Guerra Fría, cuando ya los países no alineados terminaron organizándose de alguna manera y tomando su propio partido, enfrentándose o tratando de sacar provecho del enfrentamiento de las otras dos facciones, de la facción de los países comunistas y de los países capitalistas. El juego
como todos los de la serie Quartermaster, consigue adaptar el sistema perfectamente a la época que representa. En este caso añade unas pequeñas modificaciones, incluyendo las armas de destrucción masiva, los misiles nucleares, armas nucleares, que además tenemos que jugar con cuidado porque si lo hacemos indiscriminadamente vamos a perder puntos de victoria. Pero por otro lado crea una serie de puntos que van creando, digamos, como que vamos afrentando, vamos consiguiendo, haciendo unos puntos. Cuando vamos atacando o vamos haciéndole cosas a otra facción, esa facción se va sintiendo afrentada, se va sintiendo incordiada, y eso va a facilitar que pueda jugarnos una de estas armas de destrucción masiva. De manera que hay que tener mucho cuidado de no picar demasiado una facción, no vaya a ser que acabes comiéndote un misil nuclear antes de lo que quieres. Y bueno, esto hace que Quartermaster General Cold War sea un juego, en este caso un juego de 3 jugadores, aunque pueden jugar de 3 a 6 jugadores, pero su número evidentemente son 3. Sea un juego distinto, un juego que merece la pena ver, que merece la pena jugar, y que consigue también darnos un aire, un soplo de aire nuevo a esta serie, que siempre todos los juegos son muy interesantes. Quartermaster Cold War, el número 5. El número 4 de la lista es para Cryptid, un juego completamente distinto a todos los demás que sí que hay en esta lista, y probablemente a casi todos los que se han publicado este año. Un juego de deducción, un juego donde vamos a tener una pista, cada uno de los jugadores va a tener una pista y va a tener que averiguar cuáles son las pistas de los otros jugadores, preguntándoles y deduciendo. Un juego que en las primeras partidas se hace muy complicado, que se hace difícil el saber dónde se puede hallar la criatura, cómo conseguir esos datos, cómo conseguir la información que guardan los otros jugadores, pero que a medida que vayamos jugándolo vamos a ver que es más sencillo, no más sencillo, vamos a ir aprendiendo a cómo hacerlo en realidad. Y hay un proceso de aprendizaje que es largo, que hace falta jugar 4 o 5 partidas para verlo. También el juego tiene cierto azar. Si tenemos suerte en las primeras preguntas podemos descubrir algunas de las pistas de los otros jugadores, y eso conducirnos a encontrar a esta criatura. Esto hace que Cryptid sea una cosa distinta, que como sabéis es una de las cosas que más me llaman la atención de los juegos, diferente, y que merezca la pena jugarlo y tenerlo. Juego que además se ha publicado en español, así que no tenéis excusa para no jugar este Cryptid, que está en el número 4 de la lista. El número 3 es para una ampliación de un juego que me gusta mucho, que es Space Empires. El número 3 es para Space Replicators, una ampliación que cambia completamente el juego. Incluye un nuevo jugador, los Replicators, que funcionan completamente distinto y que además va a empujar a los otros jugadores a atacarse unos a otros, y sobre todo a atacar al Replicator antes de que consiga desarrollarse. Un jugador que no utiliza el desarrollo tecnológico exactamente igual que los otros jugadores, va aprendiendo cuando encuentra a las naves de los otros jugadores, va consiguiendo mejorar sus naves cuando encuentra a los otros, es decir, les va imitando de alguna manera. Es como si fuera una raza capaz de imitar a los otros jugadores, a la tecnología de otros, de replicar, de ahí viene el nombre de Replicator. Y la verdad es que las partidas que he jugado con Replicators no solo cambian el juego, sino que lo hacen más divertido y más interesante. Una cosa que a veces nos pasa con los juegos 4X es que tenemos tendencia a hacer la tortuga, es decir, quedarnos encerrados en nuestra esquina, en nuestro lado del tablero, creciendo, mejorando. Siempre tienes la tendencia, digamos, siempre tienes la sensación de, venga, un turno más porque el turno que viene voy a estar mucho mejor preparado y ya luego ataco, y ya luego voy a por los otros jugadores. No, pero llega ese turno y no, venga, un turno más porque justo necesito mejorar esta tecnología, necesito conseguir estas nuevas naves. Siempre tienes esa sensación, y al final el resultado es que nunca es el momento de atacar, nunca estás preparado, y además es un engaño porque los otros jugadores están haciendo exactamente lo mismo, están cada vez mejor preparados, y acabamos todos haciendo un poco la tortuga, y eso le quita interés, le quita divertimento al juego. Y con esta ampliación, con Replicators, el juego consigue evitar esto, consigue que tengamos que atacar, porque si no el Replicator se convierte en demasiado poderoso, se convierte en un Juggernaut imparable que termina arrasando a los otros jugadores. Por eso me ha gustado mucho Space Empires Replicators, y por ello está en el número 3 de esta lista. El número 2 de la lista es para War Chest,
un juego abstracto o casi abstracto que simula combate entre diferentes ejércitos, entre dos ejércitos con unidades distintas. Cada unidad tiene sus propias características. Y a pesar de que el combate, como digo, del juego es bastante abstracto, simula de alguna manera las capacidades de estas unidades. De manera que las unidades de lanceros tienen que cargar sobre los enemigos, las unidades de hoplitas pues son más difíciles de atacar, las unidades de soldados pues hay más, los exploradores nos permiten desplegar con mayor facilidad las unidades. Cada una, a pesar de ser abstractos, tienen unos pequeños toques que simulan las unidades cuyo nombre llevan al menos. War Chest es un juego que conviene jugar varias veces para ir cogiéndole el sabor, como la mayoría de estos juegos, pero en este caso más todavía porque vas probando las diferentes unidades, las características de las unidades y cómo combinan unas con otras, que es la gracia, realmente la gracia del juego es cómo las unidades combinan unas con otras, ya que en cada partida vamos a tener diferentes unidades y estas combinaciones y cómo usarlas son el secreto de cómo conseguir ganar en este juego. Y hace que esto sea una cosa distinta, una cosa diferente, que sea un juego fresco, un juego distinto, un juego innovador, que merece la pena jugar. War Chest, número 2. Y el número 1 de la lista sería para un juego que de alguna manera es una reimplementación, es una reedición del juego. Sería para Aníbal y Amilcar. Aníbal es una reedición de un juego que ya se editó hace muchos años, pero Amilcar es un juego completamente nuevo y utilizan las mismas mecánicas o muy similares que de Aníbal y realmente merece la pena. Consigue darle una vuelta, un añadido, una vuelta nueva a Aníbal. La edición es muy chula, merece mucho la pena y además consigue presentar este juego a un montón de jugadores que quizás no lo conocían. Y por ello, a pesar de que para mí sea un juego ya que tiene bastante tiempo y que he jugado mucho hace años, está con todo su merecimiento en este número 1 de los publicados en el año 2018. Aníbal y Amilcar. Si tenéis más interés, tengo un vídeo donde explico bastante detalladamente cómo funciona el juego, que podéis verlo, aquí tenéis el link. Y creo que merece la pena que le echéis un vistazo, porque en mi opinión es el mejor juego de los editados en el año 2018. Bueno, hemos visto los juegos que más me han llamado la atención en el año 2018 y como veis hay un poco de todo. Lo que no hay es muchos Eurogames, porque no me ha dado tiempo a jugarlos muchos. O los que he jugado, que no han sido muchos la verdad, no me han llamado la atención. Esto no quiere decir que no haya Eurogames interesantes, pero yo al menos no los he jugado. 2018 ha sido un año yo creo que rico en diferentes juegos, en diferentes tipos de juegos, al menos de los que a mí me han interesado, y creo que vamos por un buen camino. Vamos a ver este año 2019 cómo va. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.